Muy buenas noches, saludos. Mi nombre es Javier Salazar y formo parte del equipo de Investigando la Historia. El día de hoy traigo una cápsula muy breve porque quiero hablar un poco acerca de un tema que me ha llamado la atención desde hace un tiempo para acá y tiene que ver con un pasaje que se conoce como el pasaje de la Gran Comisión que aparece en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. A ver, para aquellas personas que han estudiado en todo este tiempo el gran pasaje referente a la Gran Comisión, es bastante interesante observar ese pasaje, ya que muchas personas se han hecho la pregunta si el pasaje realmente forma parte de alguna idea trinitaria, si tiene alguna fórmula trinitaria, o si realmente esas palabras son palabras de Jesús, que provienen de la boca de Jesús o no provienen de la boca de Jesús. Bueno, en esta pequeña cápsula, quiero hablar un poquito acerca de ese tema. Quizás no pueda abordar todo en relación al pasaje, pero quiero dejar algunas cositas bien claras. Una de, los, uno de la, una de las cosas que me llama la atención es que el pasaje de la Gran Comisión es un tema que no es original de Mateo, sino que proviene de una lectura primaria de Marcos. Luego, el autor Mateo toma esa, esa perícopa y y la lleva a su contexto. Pero cuando él la lleva a su contexto, él agrega dentro de la pericopa el tema que tiene que ver con la fórmula que para muchos consideran que es una fórmula trinitaria, ya que hace mención al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las personas que leen el texto automáticamente identifican el texto con una fórmula trinitaria, pero cuando nosotros revisamos el texto desde la crítica textual, nos damos cuenta de que realmente fórmulas trinitarias en el Nuevo Testamento no hay. No hay de ninguna manera fórmulas trinitarias. De hecho, la única fórmula trinitaria que existe en el Nuevo Testamento es una glosa añadida a partir del siglo V en adelante, que es la glosa que aparece en Primera de Juan, donde dice que estos tres son uno solo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero fíjense que la fórmula trinitaria en ese pasaje es bien clara. Dice claramente que estos tres son uno solo. Ahora, cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, nunca dice que esos tres son uno. Solamente dice bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La idea de bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo no tiene nada que ver con una fórmula trinitaria. Solamente está haciendo mención a tres figuras que están dentro del contexto bíblico, que está dentro del contexto tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio en las cartas Paulinas, pero nunca de ninguna manera tiene que ver con una fórmula trinitaria, ya que Pablo nunca la utilizó tampoco como una fórmula trinitaria. Entonces, lo primero que hay que pensar o lo primero que hay que observar es qué realmente o cuáles eran las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro del contexto del primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo. ¿Y por qué hago mención de este tema? Porque cuando nosotros revisamos en la papirología y en los manuscritos, podemos observar que en el caso de los manuscritos, no hay manuscritos eh, que contengan la información de Mateo 28, versículos 19 y 20, hasta sino hasta el siglo IV, en donde el primer testimonio acerca de códice lo podemos ver en el Códice Sinaítico, donde aparece la fórmula. Aparentemente esa fórmula pareciera que sí es antigua, según los testimonios patrísticos que tenemos. Aparece esa fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo en algunas citas patrísticas, pero lo interesante de que cuando esas fórmulas son mencionadas para los padres nunca la utilizan como un argumento para referirse a la Trinidad. Pareciera más bien que fuese una fórmula eclesial, más una fórmula eclesial que una fórmula trinitaria, ya que debemos entender que los debates trinitarios no surgieron sino hasta a partir del siglo IV. Fue a partir más o menos en el tiempo del Concilio de Nicea cuando se inician esos grandes debates que tienen que ver con la Trinidad. Entonces, si la Trinidad, como hoy la conocemos, existía anterior al siglo IV,
ya los padres hubiesen utilizado esos argumentos dentro de sus escritos para, para afirmar de que el texto era un texto trinitario, cosa que no lo vemos así en ninguno de los debates entre los trinitarios y los unitarios. Otro de los aspectos también que hay que señalar dentro del tema de Mateo 28, versículos 19 y 20, es el asunto que tiene que ver con, con el llamado de la Gran Comisión. Fíjense, si nosotros revisamos el texto es muy claro y vemos que es un texto marquino, originalmente hablando, solo que cuando entra en el contexto de Mateo, Mateo amplifica la información que Marcos contiene. En el llamado a la Gran Comisión, vemos claramente cómo Jesús le dice a sus discípulos que vayan a esperarlo en Galilea. Cuando nosotros leemos el contexto de Mateo, que recoge de Marcos, también vemos que la información sigue siendo la misma. El destino de la Gran Comisión es Galilea. Pero cuando nosotros vemos o entramos en el contexto de la Gran Comisión dentro del texto sinóptico de Lucas, vemos que el llamado no es a Galilea, como lo hace saber Marcos y como lo hace saber Mateo, sino que el llamado es a Jerusalén. O sea que tenemos entonces una variante textual bien interesante allí también en cuanto al tema de la Gran Comisión. Y otro de los aspectos que también vemos que tienen que ver con la fórmula bautismal, que es una fórmula bautismal, más no una fórmula trinitaria, entiéndase que existe una diferencia entre fórmulas bautismales a fórmulas trinitarias. Son dos cosas completamente diferentes. Las fórmulas bautismales, que es la que vemos aquí como Padre, Hijo y Espíritu Santo en el tema del bautismo, se consideran que dentro de la crítica textual que posiblemente hayan existido dos fórmulas bautismales, una fórmula como la que aparece en el libro de los Hechos, cuando dice que el bautismo se hace en el nombre de Jesús, y está también la fórmula que habla de que el bautismo se hace en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estaríamos hablando aquí prácticamente de dos tradiciones. Una tradición que bautiza en el nombre de Jesús y otra tradición que bautiza en el nombre de esa fórmula bautismal que nosotros conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero fíjense, y eso hay que dejarlo claro ya para finalizar esta cápsula del día de hoy. El hecho de que aparezcan Padre, Hijo y Espíritu Santo desde el punto de vista documentario, desde el punto de vista de códice, desde el punto de vista patrístico, desde el punto de vista paulino, no es un indicativo de que sea una fórmula trinitaria como hoy en día se entiende la Trinidad. No tiene nada que ver. Son dos conceptos completamente diferentes. El concepto que se manejaba de la fórmula bautismal en el siglo I y en el siglo II es muy diferente a lo que hoy nosotros llamamos la Trinidad a partir del siglo IV en adelante. Así que para cerrar esta cápsula, les digo, yo sí pienso que el documento, en este caso la fórmula, es antigua, pero pienso que también la fórmula que habla el libro de los Hechos es mucho más antigua que esta fórmula. O sea que yo creo que la fórmula, cuando habla acerca de bautizarlo en el nombre del Hijo, esa fórmula creo que es la más antigua de todas. Y luego se levantó una segunda tradición que hizo una nueva fórmula en cuanto al bautismo, que habla acerca del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no forma parte de una fórmula trinitaria. Así que bueno, me despido. Espero que esta cápsula les haya servido de mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.